¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos un domingo más a nuestros servicios en línea. Es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo ahí en casa, donde quiera que estés. Dile conmigo: Dios, te doy gracias en esta mañana porque puedo a distancia, Señor, no asistir al lugar donde se reúne la iglesia, pero sí, Señor, unirme con el resto de la iglesia, que somos todos nosotros, la familia de la fe, y hemos podido todos desde nuestros lugares, Señor, a la sana distancia, alabarte, cerrar nuestros ojos y exaltarte a ti, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que a través de esta palabra tú hables a nuestras vidas. Dile conmigo: Señor, quita todo estorbo de mi vida, todo tipo de distracción, todo tipo de barrera de opresión que se esté moviendo en el ambiente, ya sea físico, espiritual o emocional, y que nada se interponga hoy entre tu palabra y mi vida, sino que, Padre, por la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, hoy tu palabra sea como una semilla sembrada en mi vida y en mi familia, y que esa semilla produzca fruto. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Y bueno, pues la semana pasada yo inicié una serie titulada Crisis. Si tú no la escuchaste, no te preocupes, porque cada tema va a ser independiente, pero te recomiendo que escuches este primer mensaje, donde hablamos acerca de qué es realmente la fe en tiempos de crisis, donde explicamos cómo en estos tiempos de la teología moderna, si así se le puede llamar, lo digo entre comillas, donde abunda el humanismo y el evangelio de la prosperidad, pues mucha gente se siente decepcionada cuando no obtiene el resultado esperado de lo que ellos creían que era fe, y no es que Dios no les haya respondido, sino que les enseñaron mal acerca de la fe. Resumo el primer mensaje con esta frase, y es que la fe no es creer que tú vas a recibir todo lo que quieres, sino que aun cuando en el peor de los casos que Dios te pidiera todo lo que tienes o que perdieras todo lo que tienes, Él no va a permitir, escúchame bien, nunca que te falte nada de lo que tú realmente necesitas. Dios no promete satisfacer todos nuestros caprichos, pero sí promete, Mateo 6:33, que si buscamos primeramente su reino y su justicia, lo que en verdad necesitamos, que es techo, vestido y alimento, nunca nos va a faltar. Vamos a ver hoy la segunda parte de esta serie, y he titulado al mensaje de esta mañana: Danzando sobre la adversidad. Va a ser un tema bien interesante, y te pido que me acompañes en tu Biblia, abriéndola en la epístola o la carta de Santiago Jacob, hermano de Jesús, capítulo 1, versículo 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Nota esto porque es importante para lo que veremos. Él dirige las palabras que hoy vamos a meditar a las 12 tribus. Está hablando a un grupo de judíos que habían recibido el evangelio, pero que estaban, dice la Biblia, en la dispersión. Es decir, en el año 70 después de Cristo, cuando viene lo que se conoce históricamente como la diáspora judía, la persecución de Roma contra el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tuvo que huir a todo el mundo entonces conocido. Al huir, pues obviamente estamos hablando de que no solamente había judíos que no habían creído en Cristo todavía o que no habían escuchado, sino que ya estaba incluido en este grupo de personas una gran cantidad de cristianos que habían puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y Santiago se dirige a muchos de ellos que estaban en la dispersión. Ahora, ¿por qué es importante que pongamos atención a este detalle? Porque estamos hablando, ponte en sus zapatos, de un grupo de personas que en ese contexto estaban pasando por una crisis. ¿Por qué estaban pasando por una crisis? Porque al huir ellos tuvieron que abandonar todo. Hay algunos que se están quejando porque llevan algunas semanas encerrados en casa. Ahora imagínate que no solamente estás encerrado en casa, sino que de repente te enteras que empiezan a perseguir a muerte a todos los habitantes de tu región, a toda la gente que tiene la creencia que tú tienes, o a toda la gente que tiene la nacionalidad que tú tienes, y entonces tienes que huir a otros países, tienes que huir fuera del mundo que tú conoces. Esto nos enseña que esta gente al huir perdió, querido amigo o hermano que me estás escuchando, a su familia, perdieron sus empleos, perdieron sus bienes, cerraron las puertas de sus negocios, y esto no fue durante 40 días, no fue durante un mes, no fue durante 2 meses, esto fue el resto de sus días.
Ellos vagaron, el pueblo de Israel vagó por todo el mundo entonces conocido durante casi 2000 años, hasta que regresan a su tierra natal en 1948. Ponte en sus zapatos. ¿Qué es lo que sentirías cuando te enteras que de la noche a la mañana todo lo que has construido está en peligro? Todo lo que has forjado se ha perdido. Sé que muchos sienten una profunda impotencia, desesperación de decir: ¿y cuándo voy a volver a abrir mi negocio? ¿Y qué tal si se pierde todo aquello por lo que he trabajado tantos años? Bueno, esta era la situación de estos cristianos en la dispersión. Esta es a la gente a la que Santiago le está escribiendo. Personas que han abandonado todo lo que tienen, que han perdido todo aquello por lo cual trabajaron durante años, que tienen que emigrar a ciudades extranjeras, que tienen que emigrar a otros países donde de nada les va a servir todo lo que tenían en su tierra natal, porque eso allí se quedó. No es como hoy que tú te puedes ir a otras partes del mundo si huyeras, por ejemplo, ¿no? Y esa es una transferencia de tu cuenta bancaria, traspasas o vendes tus propiedades. No, ellos no podían a la sana distancia, mediante internet, con un correo, con una llamada, pedirle a su contador, a su agente de ventas que se encargara de sus asuntos. Ellos, al huir, entendamos la profundidad, la severidad de la crisis que estaban enfrentando, lo perdieron absolutamente todo. Este es el grupo de cristianos a quienes Santiago va a dirigir esta carta. Un grupo de cristianos que, como lo he dicho anteriormente, Dios permitió que padecieran persecución, contrario a lo que mucha gente hoy anuncia, que nos pone como en una burbuja en la cual al pueblo de Dios prácticamente no le pase nada. Es distinto esto a lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que muchas veces íbamos a ser afectados, pero no para nuestra destrucción, sino porque a través de eso, según la promesa de Romanos 8:28, si amamos a Dios, aún las adversidades, como hoy lo veremos, obrarán a favor del propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora ponte en sus zapatos. Pierdes todo, abandonas familia, negocio, fuente de empleo, bienes, tu casa, tu camello último modelo. Todo se quedó en tu tierra natal. Estás en otro país, quizás no conoces la lengua, las costumbres, las tradiciones, y de repente recibes una carta de un hombre de Dios. Quizá era tu pastor, quizá es alguna persona que tú admiras. Es Santiago, uno de los apóstoles, hermano de Jesús, escribiéndole a este grupo de creyentes. Y yo te pregunto, en el lugar de Santiago, ¿qué es lo que tú le dirías a un grupo de personas como estas? La mayoría imaginamos que Santiago les va a decir a continuación: hey hermanos, lo siento mucho, me enteré de lo que pasaron y en verdad que me apena, pero voy a orar por ustedes para que pronto el Señor les restituya, espero que todo vuelva a la normalidad, o algo por el estilo, ¿no? Pero nos vuelan los fusibles de la cabeza cuando leemos lo que Santiago le escribió a un grupo de personas que estaban padeciendo semejante persecución y una crisis que es incomparable a lo que estamos viviendo. Si estamos viviendo tiempos difíciles, no se compara a lo que ellos estaban viviendo. Y Santiago les escribe de forma inesperada, y esto, recuerda, guiado por el Espíritu Santo. Versículo 2: hey hermanos míos. Fíjate, hermanos, va dirigido a la iglesia. No era un grupo de personas que, como algunos religiosos pueden decir hoy en día, ¿no? Lo perdieron todo por paganos, aleluya. No, está hablando al cuerpo de Cristo. Está hablando a gente que amaba a Dios. Está hablando a gente que, como tú, tenía su esperanza puesta en Jesús, y que a pesar de eso el Señor permitió que lo perdieran todo. Hermanos míos, les dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, que es la palabra griega peirasmos y significa adversidad. Tú dices: ¿estoy leyendo bien? Yo sé que este versículo tú muchas veces lo habéis escuchado. Lo que tal vez nunca habías meditado es a quién iba dirigido, porque es muy bonito escuchar: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, pero no habías meditado en que va dirigido a un grupo de personas que lo habían perdido todo. Y entonces esto viene a chocar con nuestros conceptos. No es cualquier adversidad la que ellos estaban enfrentando. No era una gripe común y corriente. No era que quedaron desempleados un mes. No era que cerraron sus negocios 2 meses. Le está diciendo Santiago a un grupo de personas que lo han perdido todo, que estén muy contentos. Ahora, si tú meditas en el contexto y en la forma de redacción,
Nota que Santiago no está diciendo, hey, alégrense a pesar de la prueba. O sea, no está predicando una resignación. No está diciendo, mira, sé que le están pasando mal, pero ni modo, pues hay que alegrarse de todas formas. Porque seamos honestos, regularmente cuando hablamos de gozarnos en medio de la adversidad, y este mensaje no va para allá, este es el sentido que le damos a nuestra predicación. Hey, le estás pasando mal, pero de todas formas gózate. Le estás pasando mal, pero que la prueba no te quite tu gozo, ¿sí o no? No estoy mintiendo. Este es el sentido que le damos a la predicación siempre que hablamos del gozo en medio de la adversidad. Pero este no es el sentido que le está dando Santiago a su mensaje o a su discurso. Él, si tú notas con atención el texto, no les está motivando a que se alegren a pesar de la prueba. Les está ordenando que se alegren por la prueba en sí misma. Y esto es lo que viene a fundir todos nuestros fusibles. Hey, Santiago, ahora sí te volaste la barda, te fuiste muy lejos. O sea, una cosa es que yo me goce a pesar de la prueba, y que no permita que la prueba me quite mi gozo y que la prueba me traiga amargura, lo cual todos entendemos. Pero te estás yendo muy lejos cuando me pides no que me goce a pesar de la prueba, sino que me goce porque estoy pasando por la prueba. Y se vuela todavía más la barda cuando no solamente dice gócense, sino que añade tened por sumo, nota la expresión, gozo. O sea, Santiago está diciendo alégrense muchísimo por lo que están pasando. ¿Cómo pues así? No tiene sentido. Santiago, algunos hubieran dicho al recibir esta carta, brother, ¿de cuál te fumaste? ¿Cómo que me alegre? Y además que me alegre mucho si lo acabo de perder todo. Santiago, si el camello que me había comprado se quedó en Jerusalén, mi penthouse frente al mar muerto, mi camello último modelo, todo ahí se perdió. ¿Cómo que me alegre mucho por eso? Este puede ser, querida familia, uno de los versículos aparentemente, a primera instancia, más absurdos, más incomprensibles para muchas personas de toda la Biblia. Porque la creencia popular y lo que vemos en el día a día es que uno se alegra cuando le está pasando bien, ¿no? Pero ¿cuándo has visto a alguien no que se alegre a pesar de la prueba, sino que se alegre por la prueba en sí misma? Normalmente la gente festeja cuando la promovieron en el trabajo, cuando obtuvo un incremento de salario, se cambió de casa, está estrenando coche, por fin pudo poner su propio negocio, festejemos. Pero ¿cuándo has visto a alguien que llegue y te diga, voy a hacer fiesta? ¿Por qué? Para celebrar que perdí la chamba. Dirías, este cuate de cuál se está fumando. Estoy bien contento porque mi marido, bien contenta porque mi marido me puso el cuerno. Regularmente esto no suele suceder, aunque algunas en casa tal vez digan amén, así me deshago del viejo oeste. Pero regularmente lo que vemos es que la gente se goza cuando le va bien y se deprime cuando está pasando la prueba. Yo no he visto a nadie mandar cartas de invitación para un festejo porque perdió el negocio, porque acaba de vender el auto para liquidar sus deudas, porque perdió la casa. La gente no celebra cosas como estas, pero Santiago nos está mandando celebrar cosas como estas y peores. Es, por eso te decía, a primera instancia, este pasaje aparentemente incomprensible. ¿Cómo puedo yo gozarme por la prueba y no solo a pesar de la prueba? ¿Cómo puedo, según el título del mensaje que ya te mencioné hace unos minutos, para aquellos que apenas se van conectando, es danzando sobre la adversidad? ¿Cómo puedo alegrarme y festejar y celebrar y danzar y mantener mi alegría y tener sumo gozo por la prueba que estoy pasando? Vamos a ver los siguientes versículos. Versículo 2. Ya que vimos el problema y que nos ha fundido la cabeza, vamos a ver la solución. Voy a explicar el qué, pero como me gusta hacerlo, también el por qué. Yo nunca he estado de acuerdo con simplemente imponer. Yo creo que de nada sirve o va a durar muy poco tiempo cuando alguien hace algo por imposición sin tener la convicción. Y algo que le apasiona a un servidor es enseñar lo que la Biblia dice, pero explicar de forma objetiva, razonable y coherente, utilizando el sentido común, no solamente entender qué es lo que Dios nos manda hacer, sino por qué nos manda hacerlo. Y hemos comprendido que Dios nos manda a gozarnos por la prueba, y podría dejarlo ahí y decirte, lo manda y lo tienes que obedecer
obedecer y simplemente porque la Biblia lo dice sería suficiente. Pero el autor de la palabra es también el autor de nuestro razonamiento y ambos no están peleados entre sí. De hecho, cuando se nos manda a defender nuestra fe, primera de Pedro 3:15 en adelante, se nos manda a defender nuestra fe apelando a la razón, estar preparados para presentar defensa al que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a ver cuál es la razón de este mandato que Dios nos da. Hermanos míos, ya vimos quiénes eran cristianos que lo perdieron todo por la diáspora. Tengan por sumo gozo, pónganse bien contentos, alégrense cuando se hallen en diversas pruebas, peirasmos, adversidades, sabiendo, fíjate, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero bien importante, versículo 4, que tenga la paciencia su obra completa, que no se quede a medias, para que seáis perfectos y cabales. Para está enlazando una promesa o consecuencia de un mandato. Lo que va a suceder es que seremos perfectos, que ahorita te digo qué significa, y seremos cabales siempre y cuando permitamos que a través de la prueba Dios obre su paciencia en nosotros, sin que nos falte cosa alguna. Fíjate qué interesante este versículo, déjame explicártelo. A través de la prueba, lo primero que entendemos es que Dios produce paciencia, porque esperas, querido hermano, no te queda de otra, y menos en cuarentena. O esperas o te vuelves loco. Entonces, cuando Dios permite que pasemos peirasmos, adversidades, Él está primeramente forjando nuestra paciencia. La paciencia que según Gálatas 5:22 es una de las 9 características que conforman el fruto del Espíritu. O sea, que no se trata de ser paciente en tus fuerzas, sino mediante tu comunión con Dios, mediante tu tiempo de oración, de lectura de la palabra, de estar alabándole. Tú te conectas con Él, Él te fortalece y empieza a desarrollar en ti la paciencia. Pero lo segundo que nos enseña Santiago es que a través de la paciencia, si no desesperamos, si no desmayamos y permitimos que la paciencia tenga su obra completa, seremos perfectos y cabales. Dios a través de la paciencia va a llevarnos a ser, dice la Biblia, perfectos, ojo, lo cual no significa que no tendrás ninguna falla, que no cometerás ningún error. Fíjate qué interesante. Vuelvo a leer y explico. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para, es el resultado, cuando yo permito que Dios obre y que complete su obra, el resultado es para que seáis perfectos, pero perfectos es la palabra griega teleios, que significa completos o que significa maduros. Es la misma palabra de Romanos 12:2 cuando habla de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo te he dicho anteriormente que en la voluntad de Dios, cuando entendemos que la palabra perfecta es también teleios, que significa completo, en la voluntad de Dios no está quizá todo lo que quieres, pero no falta nada de lo que necesitas, porque su voluntad no es incompleta, es perfecta. Teleios, completa. Y es la misma palabra que ahora aquí se utiliza para describir qué es lo que va a producir nosotros la paciencia que es forjada a través de la adversidad. Nos va a llevar a ser perfectos, teleios, maduros, completos. Es decir, para ser más claro, Santiago nos anima, pon atención a esto, a gozarnos, no a pesar de la prueba, sino por la prueba, porque la prueba va a forjar en nosotros paciencia y a través de la paciencia vamos a madurar en el Señor. Y hay muchas personas que si no hubieran pasado por un tiempo de inestabilidad en sus vidas, que si no pasaran por un tiempo de crisis, seguirían su propio rumbo, su propia obra y no estaban ni tantito cerca de que el Señor completara su proceso de madurez en ellos. Estoy hablando de cristianos que estaban tan afanados con las cosas del día a día, el ajetreo de todos los días, que no tenían tiempo para nada, para aquello, como lo veremos, que era tan importante en sus vidas, como su
relación con Dios, como su familia, como el cuidado de su físico, y no estaban permitiendo por su ajetreo que Dios completara su obra en sus vidas, que alcanzaran la madurez, que estaban muy lejos de eso. Y entonces el Señor, como lo seguiremos viendo más profundamente en otros mensajes de la serie, permite que caigamos en pequeños baches, permite en este caso de repente que alguna crisis venga y nos afecte, porque eso nos hace reaccionar, recapacitar, meditar y poner en orden en nuestras vidas, querida familia, cosas que tú y yo sabemos que no estaban bien, y que a través de la adversidad, al acudir a Dios, Dios nos empieza a hablar y nos empieza a mostrar todo aquello que estaba inmaduro, que tiene que madurar, pero que para madurar tuvo que forjarlo a través de la paciencia mediante una adversidad. Esto es algo que encontramos en tantas ocasiones en la Biblia, en historias implícitas de diferentes hombres y mujeres de Dios, y en pasajes tan explícitos como este, y que no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento, uno de mis versículos favoritos siempre ha sido Isaías 48:10. Isaías 48:10, nota lo que dice. Dice: he aquí te he escogido. Y tú dices: qué buena onda, Dios me escogió. ¿Para qué? Para revelarme los números de la lotería, del melape, del avión presidencial, o ¿para qué me escogió? He aquí te he purificado, te he escogido. Dice: en horno de aflicción. Te he escogido, y no como a la plata, me lo estaba brincando, sino que te he escogido en horno de aflicción. Y dice: Señor, a ver, espérame tantito, esto nunca me lo habían dicho. Hoy, como veíamos la semana pasada, el evangelio, la teología de la prosperidad, predica: Dios te escogió para que seas millonario, para que gobierne las naciones, para que seas poderoso, o recibe y declara. Pero estamos leyendo en la Biblia que Dios a veces nos escoge para pasarnos por unos de aflicción. Y dice: Señor, gracias. Si no vas a ayudar, al menos me hubieras dejado como estaba. Pero Dios nos toma de nuestra posición, de nuestra comodidad, y antes de hacer todo lo que tú esperas que haga, primeramente te pasa por ese horno de aflicción. Pero ojo, ese horno de aflicción no es para destruirte, no es porque Dios en el cielo diga ja, ja, ja. No, ese horno de aflicción, según Isaías 48:10, es porque a través de él Dios te va a purificar. He aquí que te he escogido, y no como la plata, te he purificado en horno de aflicción. ¿Y por qué dice y no como a la plata? Y recuerda que Primera de Pedro también compara nuestra fe, o el proceso de prueba de nuestra fe, con el oro que es pasado por fuego. Y es que algo que mucha gente sabe, y quienes no, te lo comparto el día de hoy, es que los metales preciosos como la plata y el oro no los encuentras en toneladas libres y puros ahí en las minas. Es una falsa ilusión que tú vas a ir caminando y vas a encontrarte los lingotes de oro plenamente formados. De hecho, tú puedes pasar por una mina de oro y si eres un inexperto ni siquiera sabrás dónde estuviste parado. Así hay creyentes que tienen tantos tesoros dentro de sí y tanto potencial y dones que Dios les ha dado y un llamado y un propósito, pero ni siquiera se han dado cuenta. Como te decía hace rato, no está ni tantito cerca de alcanzar su proceso de madurez. Entonces llega el ojo experto a esas minas y sabe dónde está, y tiene que extraer toneladas aparentemente de tierra, que la pasa por diferentes procesos mediante la cual tú vas quitando las impurezas hasta que te quedan las partículas de oro o de plata. Una de las pruebas mediante las cuales se purifica el oro y la plata, querido amigo, es el fuego. Vienen con algunos minerales pegados, impregnados, que solamente a altas temperaturas desaparecen y permanece el oro y la plata. Y así Dios llega con nosotros, y Dios no es como el ojo inexperto. Dios viene siendo en esta analogía el ojo experto, que sabe quién eres, que sabe para qué fuiste llamado, que sabe para qué fuiste creado, pero que te ve tan lejos de tu propósito, que te está viendo tan lejos de alcanzar esa madurez, que nos ve a veces tan apáticos, tan tibios, tan orgullosos, tan materialistas, que dice: lo voy a tener que pasar por fuego, no para quemarlo, no es para que, como algunos creen, ahora sí por el miedo se arrepienta, no, sino porque ese fuego, querida familia, nos va a purificar. Ese fuego
Es quizá el proceso doloroso pero necesario, mediante el cual Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Es cuando pasamos por fuego que nos acercamos a Él y empezamos a ser quebrantados y nos humillamos, y tanta impureza, esos minerales pegados, esa tierra, esa cochambre del mundo, quizás pecado oculto, cosas que tú y yo sabíamos que no estaban bien, a través de la prueba son quitadas de en medio, para que entonces, como la plata, como el oro, podamos brillar. Dios, lo que te estoy diciendo, permite que pasemos a veces por tiempos de crisis, no para destruirnos, no es como un castigo para que pierdas todo por pagano, para que se te quite, no, sino porque a través de esta prueba Él nos quiere purificar. He aquí que te he escogido, y no como la plata, te he purificado en horno de aflicción. Es de lo que está hablando Santiago. Y ahorita voy a seguir explicando de su argumento. He aquí que te he purificado, y no como la plata, te he escogido en horno de aflicción. Son muchas las cosas que Dios pudiera purificar. Vamos a ver un mensaje entero dedicado a hablar de los diferentes propósitos de la prueba, pero mientras tanto solamente te quiero dar algunas ideas. A lo mejor quería quitar de nosotros la apatía, como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Se aparta del padre porque se sentía muy confiado por todo lo que tenía. ¿Y cuándo regresó a casa? Cuando perdió todo lo que tenía, y entonces reconoce que necesita del padre. Y así había cristianos que ¿de qué te servía que ganaras el mundo si pierdes tu alma? Bueno, entonces no serían cristianos. ¿De qué te sirve que estuvieras triunfando en el mundo si no estabas cumpliendo con tu propósito? Si no estabas sembrando el eterno. Cristianos que tenían dones, la capacidad de enseñar, el llamado a predicar la palabra, quizá algunos con don de sanidad, no lo sé, y que ni cuenta se habían dado porque estaban lejos de papá, porque estaban en sus asuntos como el hijo pródigo. Entonces Dios tiene que permitir que pierdan todo para que regresen a casa y se den cuenta de que no han estado donde deberían de haber estado, de que se han alejado de su propósito, y Dios a través de la prueba nos comienza a perfeccionar. Puede ser quebrar nuestro orgullo como Nabucodonosor, jactancioso por lo que tenía, lo que había construido, hasta que lo pierde todo. Y así había gente orgullosa, y mi coche, y mi casa, y mis empresas, y mis negocios, y Dios tiene que venir y poner todo en peligro o hacer que lo perdamos todo para que nos volvamos a Él. Puede ser quebrar nuestra avaricia, puede ser tal vez tratar con nuestra mala administración. Sin duda alguna, creo que todos hemos aprendido que había cosas en nuestra administración que podrían ser mejores y que de ahora en adelante serán mejores, y que tal vez pase un tiempo difícil, pero que los principios aprendidos durante la prueba van a hacer que tengamos el día de mañana una mayor estabilidad financiera, que si nunca pasamos por la crisis nunca hubiéramos aprendido. Hay tantas cosas, querida familia, que Dios puede estar tratando. Puede ser tu misma salud. Y dices, ¿y por qué perdí el negocio? ¿Y por qué perdí el trabajo? Brother, porque si no lo perdías en 3 meses perdías tu vida. De tanto estrés, tanta ansiedad, tan mala alimentación, no tenías tiempo ni para ti, ni para hacer 30 minutos al día de ejercicio. Entonces ahora te permite Dios entrar en esta pausa, quizás saliendo de la cuarentena, perderlo todo para que entiendas que hay cosas en la vida que son prioridad, a las cuales no le estábamos dando la prioridad. Nuestra misma familia. ¿Cuántos a lo mejor por el trabajo estaban tan lejos de la familia, y Dios permite la crisis para que tú recuperes algo que es más valioso que tu trabajo? Ay, pero perdí la casa, el coche, el negocio, pero recuperaste algo que no tiene precio, que es tu familia. Platicaba hace poco con un hermano que trabajaba todos los días, todo el día, que no tenía tiempo con su familia, que perdió el trabajo, y sonriendo le dije, quizás era necesario. Y me decía, pero es que ahora recibo mucho menos. Le dije, no, tú eres más rico que antes, solamente que estás viendo las cosas de una perspectiva inadecuada. No estás evaluando el tipo de cambio. Déjame explicártelo con un ejemplo. Si yo te digo, mira, aquí en esta cuenta del banco tengo $500 y en esta otra tengo $1,000, ¿cuál de las dos quieres? Todo el mundo diría, por supuesto, la de $500. Quizá un niño podría preguntar, ¿y por qué no escogió la de $1,000 si 1,000 es más que 500?
Porque cuando se trata de evaluar riquezas, no solamente hay que saber la cantidad, sino el tipo de cambio del que estamos hablando. ¿Para cuánto alcanza $500 y para cuánto alcanzan 1,000 pesos? Entonces sabemos que $500, aunque es menor la cifra que 1,000 pesos, por el tipo de moneda alcanza para mucho más de lo que te alcanzarían 1,000 pesos. Entonces yo le pregunté a esta persona y te pregunto a ti, ¿para qué te alcanzaba el trabajo que tú tenías? Le dijeras tan pobre que tenías mucho dinero, pero no te alcanzaba para comprar tiempo con tu familia. Digo comprar entre comillas. ¿Tú crees que estabas viviendo una vida de abundancia? Error, estabas viviendo una vida de pobreza. Pobreza extrema porque eras tan esclavo de tu trabajo y del dinero que ni siquiera tiempo para tu familia tenías. Estás viendo las cosas de la perspectiva inadecuada. Tu anterior trabajo te permitía tener mucho dinero en el banco, pero ese tipo de cambio no te alcanzaba para tener tiempo para ti, ni para Dios, ni para tu familia. Tú eras pobre. Ahora ganas menos dinero, pero tiene un mayor valor porque es una mejor moneda. Estoy utilizando una analogía, ¿verdad? Porque ahora este importe que tú recibes, aunque es menos, te alcanza para más. Ahora te alcanza para buscar a Dios. Ahora te da tiempo para ejercitarte, para comer bien, para jugar con tus hijos, para pasarla con tu esposa. Brother, tú no fuiste descendido, tú fuiste ascendido con un menor sueldo. No sé si me estoy explicando. A veces tenemos que ser confrontados con cosas como estas para darnos cuenta qué mal estaba nuestra vida. Y si Dios no permite que venga la adversidad, a veces, como lo veremos en el siguiente mensaje la próxima semana, de plano no cambiamos nuestra dirección. Y hablaré de Elías, de cómo en tiempos de sequía Dios primero lo preservó y estaba junto a un arroyo y había agua en ese arroyo y él bebía y le llevaban los cuervos carne. No estaría mal que esto se repitiera, ¿no? Que trajeran los cuervos la bolsa del súper. Y Dios permite que se seque el arroyo y a la par le habla para cambiar su dirección. Entonces muchas veces el Señor tiene que permitir que seamos sacudidos, que vengan crisis para llevarnos a un proceso de madurez en el que ni siquiera estábamos iniciados. Y sabes, yo no soy Dios para decirte cuál es el propósito. Porque luego llegan hermanos que nos dicen, oiga pastor, fíjese que estoy pasando esto, aquello y lo otro, y pasé por esto y lo otro, y quiero que usted me diga por qué. Y se me queda viendo así esperando que yo le diga por qué. Y le digo, brother, si es tu vida y no sabes, ¿yo qué voy a saber? Pero sí conozco a Dios y puedo decirte que hay un propósito. Descubrir cuál es el propósito te corresponde a ti. Lo que yo acabo de mencionar son algunas ideas al aire de lo que he visto en la vida diaria, de lo que he visto en mi vida, de lo que he visto en la Biblia. Pero Dios tiene un propósito particular y personal para cada uno. Y tenemos que aferrarnos a eso. A que, como te lo dije la semana pasada, esto no está fuera del control de Dios. Dios no está afligido, preocupado, estresado, pensando qué va a hacer contigo. Dios está obrando su propósito a través de esto sobre tu vida. Y por eso Santiago, fíjate, en este mismo contexto, en el versículo 5, es cuando cita este famoso versículo, que también muchos conocen, pero no han visto en qué contexto está ubicado. Y si alguno tiene falta de sabiduría, que significa conocimiento aplicado, dicho de otra forma, cuando no sepas qué hacer, pídeselo a Dios en oración y Él te lo va a dar sin medida y sin reproche. Y es cierto que es un versículo que se ha utilizado para decirnos que cuando no sabemos qué hacer, le pidamos a Dios y Él nos lo va a mostrar. Puede aplicarse de esta forma, pero Santiago le está utilizando dentro del contexto de una crisis, de una prueba, peirasmos, de una adversidad. Nota las líneas de sus palabras, nota el orden. Santiago, a los que están en la dispersión, hey hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba va a producir paciencia. A través de la paciencia Dios los va a llevar a madurar. Dios tiene un propósito a través de la prueba, es lo que les está diciendo. Ahora, ¿no sabes cuál es el propósito? Muy simple, pídeselo a Dios. Y es a lo que te invito en casa, a que en vez de estar y cuándo va a acabar esto y qué voy a hacer y esto, aquello y lo otro, le digas en oración, Señor, ¿qué es lo que quieres obrar en mi vida? Dios, ¿qué es lo que quieres hablar a mi vida? Dios, ¿en qué áreas no he madurado? ¿Y por qué estás permitiendo que mi paciencia sea probada para llevarme a alcanzar la madurez? ¿Qué áreas de mi vida necesitaban restauración? ¿Qué áreas de mi vida necesitaban pasar por fuego para librarlo de todas las impurezas que se me habían acumulado? Dios tiene un propósito que te corresponde a ti descubrir a través de tu comunión con Él. Y escucha lo que te voy a decir. Cuando tú crees esta verdad,
la verdad de que la prueba tiene un propósito, la verdad de que el horno de fuego va a sentirse feo, pero no te va a quemar, te va a purificar. Cuando tú puedes, como Santiago nos ordena, no solo gozarte a pesar de la prueba, sino aprender a gozarte por la prueba en sí misma. Qué increíble verdad nos está enseñando Dios en su palabra. Qué mandato tan impresionante. ¿Cómo puedo gozarme por la prueba? Cuando entiendo que la prueba tiene un propósito. Porque es entonces que, aunque yo sé que duele al presente, me puedo gozar porque no estoy viendo el dolor presente, sino la madurez a la cual me va a llevar. Porque no estoy viendo cómo ahorita me siento que me quema, sino la purificación que va a traer a mi vida, sino todo lo que yo voy a aprender de ella. Tú puedes, dicho de otra forma, gozarte por la prueba cuando le crees a Dios y le crees a su palabra que te dice que la prueba tiene un propósito. Que la prueba no es para tu destrucción, que la prueba es para tu edificación, para tu purificación. Que la prueba, como dice Romanos 8:28, si amas a Dios, va a obrar para tu bien. Hay tantos hombres en la Biblia que cuando pasaron la prueba, ellos no sabían lo que iba a pasar. Tú y yo leemos la historia y decimos, José lo vendieron, pero va a acabar gobernando sobre sus hermanos. David está en la cueva de Adulám, pero va a acabar reinando. Pero imagínate cuando ellos lo vivieron. Ahora supón que regresaran en el tiempo y saben el propósito de la prueba. Saben que esa traición, en el caso de José, lo va a llevar a una serie de procesos mediante el cual Dios va a ponerlo como un gobernante poderoso en Egipto. David sabe que a través de todo esto él va a forjar un ejército con el cual después reinará sobre Israel. Yo estoy seguro que ellos podrían ver al presente y al futuro y decir, gracias Dios por la prueba, porque ya sé cuál es su propósito. Es como una película de drama, de suspenso, de acción, en la parte crucial donde tú estás sufriendo. Y después termina la película y sabes lo que pasó. Y la vuelves a ver. Ya no sufres como antes, porque ya sabes lo que va a pasar. Ahora, en esta ocasión, querido hermano, y será otro de los mensajes, nosotros no podemos ver lo que va a pasar, pero podemos escuchar lo que Dios dice que va a pasar. Dios es el autor del guión de nuestra vida y nos ha dejado su palabra para seguirlo. Y si nosotros creemos lo que su palabra dice, entonces podremos sonreír y gozarnos por la prueba, porque estaremos seguros de que la prueba, conforme a la pluma del autor, tiene un propósito. Déjame explicarte esto con un ejemplo. ¿Qué emoción sentirías? Y compártela ahí en casa con alguien, y si no, dilo al aire. Si yo te pido que tú te sientes en una silla durante 13 horas sin internet ni televisión. Te pongo una silla, te voy a poner un cinturón y vas a estar amarrado a esa silla durante 13 horas. ¿Cuál es el primer sentimiento que se te viene? Hasta cara de fuchi hicieron algunos. Sé que hay padres en casa que dicen, no, mi hija ya la tenía, pero bueno. Tú dices, no, qué flojera, no, pero qué pereza, no, qué horror, 13 horas sentado en una silla, sin internet, sin televisión, sin medios de comunicación. No, a nadie le parece atractiva esta propuesta. Te hago una segunda pregunta. ¿Qué emoción sentirías si te digo que esas 13 horas sentado en una silla son 13 horas en la silla de un avión que va camino a Europa, donde te vamos a invitar un tour todo pagado, por supuesto, cuando acabe el coronavirus, por 2 meses, con todo, absolutamente todo incluido? Hasta la cara te cambió, seguramente. Algunos hasta sonrieron, lo imaginaron, y aunque saben que no va a pasar, al menos no de parte nuestra, dijeron, pues no estaría mal. Ya se les hizo atractiva la propuesta. Ahora te voy a hacer una tercera pregunta. ¿Por qué cuando te hice la primera pregunta hasta pusiste cara de fuchi y dijiste no? Y en la segunda pregunta sonreíste y dijiste qué emoción, si te hice la misma pregunta. Es decir, yo no cambié la prueba. El camino fue exactamente el mismo. 13 horas sentado en una silla. Sin embargo, con la primera pregunta pusiste cara de fuchi y dijiste no, y con la segunda pregunta sonreíste. Y la prueba es la misma. La segunda pregunta no fue ¿y qué pensarías de 3 horas en una silla, de media hora sentado en una silla, o 2 horas pero con Netflix? No, son las mismas 13 horas de la primera pregunta. Pero la segunda vez tú sonreíste, ojo,
Porque te revelé tu propósito. Porque te mencioné cuál era el destino de esa prueba. Y esto a mí me enseña que entonces el problema real por el cual tú respondiste mal a la primera pregunta no era la idea en sí misma de sentarte 13 horas en una silla. Era la idea de sentarte 13 horas sin saber por qué. De sentarte 13 horas pero sin un propósito. Y esto es lo mismo que Santiago nos está diciendo. Si tú solamente te enfocas en la prueba, en el camino, pero no observas el final del camino o el destino del camino o el propósito del camino, claro que no podrás gozarte y tendrás la cara con la que a lo mejor iniciaste este mensaje y estarás amargado, preocupado, frustrado, deprimido. ¿Por qué la prueba, lo que estoy pasando? Señor, la crisis, la enfermedad, y se me vino la suegra a la casa y espero que mi suegra no esté viendo este mensaje. Por cualquier razón que tú estés pasándola mal. Pero cuando tú conoces el propósito de la prueba, cuando tú entiendes lo que Santiago está diciendo, ¡hey! La prueba no es en vano. A través de la prueba Dios va a obrar en tu vida. Entonces tú puedes sonreír, porque aunque es la misma prueba, ahora conoces su propósito. De modo que tu problema real no es la adversidad que estás pasando, sino que desconoces el propósito de la adversidad. Ahora, Santiago 1:5, ya lo mencionamos, dice, y el que no sabe qué hacer, pídaselo a Dios. Si tú no sabes todavía el propósito de la adversidad, es porque no se lo has pedido a Dios. De modo que tu problema verdadero no es la adversidad, sino tu falta de comunión con Dios. Porque si hubiera comunión con Dios, Dios ya te habría revelado el propósito, ya estaría obrando en tu vida cosas tan maravillosas que hoy le estarías diciendo: Dios, aunque me duele un montón, gracias por todo lo que has obrado en estas semanas en mi vida. Dios, aunque me pesa cada que hago las cuentas y que pienso lo que va a pasar, gracias porque has obrado en mi carácter, en mi administración, porque me has acercado a ti, porque me has acercado a mi familia, porque he podido tener tiempo para mí, para meditar. Ya estarías gozándote porque estarías descubriendo el propósito de la prueba. Si no lo has descubierto todavía, es porque Dios no te lo ha mostrado, y no te lo ha mostrado porque según Santiago 1:5 tú no se lo has pedido, es decir, no ha habido comunión con Él. Entonces tu problema no es la adversidad, es tu apatía espiritual hasta el día de hoy. Y esta es la parte del mensaje donde tú conmigo en casa dices a alta voz: uy, 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 para no perder la costumbre, ay, ay, ay. Y si estás con alguien, voltéala a ver con unos ojos de Apocalipsis y dile: tómala de parte del pastor, que pronto te lo va a decir cara a cara. Tómala, tómala y más tómala. Este es el verdadero problema, que al no conocer el propósito de la adversidad, creemos que es en vano, y es cuando viene la frustración. Porque cuando yo le creo a la palabra de Dios y según la enseñanza de Santiago, que la prueba tiene un propósito, entonces yo puedo gozarme y decirle: Dios, gracias, no por lo que estoy pasando, porque eso en sí mismo me duele, pero porque creo que lo que estoy pasando va a llevarme a una madurez, va a perfeccionar, va a pulir, va a purificar áreas en mi vida que no estaban en orden. ¿Por qué reaccionamos mal a las pruebas? Porque solo vemos el presente, porque solo vemos la adversidad. Si pudiéramos ver más allá y entender su propósito, nuestra actitud sería otra y podríamos gozarnos, y como Santiago dice, mucho. Yo te conté hace algunas semanas que mi familia y yo, antes de casarme, vivimos un tiempo en Mérida, 3 años casi, ya hace mucho tiempo. Y en Mérida vivimos una crisis económica muy fuerte, la más difícil que yo recuerdo en toda mi vida. Te conté la semana pasada que llegó al grado de que a veces comíamos de los árboles que teníamos en el jardín que daban limones y aguacates. Y fueron casi 3 años complicados. En medio de esa crisis, mi papá se rinde a los pies de Cristo, escuchando el evangelio de boca de una mujer analfabeta. Él había escuchado a grandes predicadores anteriormente, y cómo es Dios que lo termina humillando, utilizando para predicarle a una mujer que no sabía leer ni escribir, y él dobla sus rodillas en una choza con piso de tierra en la playa de Progreso. ¿Por qué? Porque Dios, a través de la crisis, como te lo mencioné hace rato, igual que Nabucodonosor, quebró su orgullo y el de nosotros. Y Dios le hizo darse cuenta que no era Dios, que no era todopoderoso y que lo necesitaba. Y es cuando él se rinde. Tiempo después viene un huracán
y vuelve a destrozar la economía de Mérida, incluyéndonos, y es cuando regresamos o venimos a vivir a Toluca hace 17 años exactamente, 17 años y lo que va de este año. Y cuando nosotros regresamos a Toluca, yo recuerdo que yo me enojé con Dios. Primeramente volteé al cielo y le reclamé porque yo estaba contento con la vida que tenía allá, a pesar de la crisis, me había acostumbrado. Y Señor, y mi escuela, y mis amigos, y esto y el otro. Pero en el fondo de mi corazón yo sabía que Dios tenía un propósito. Y terminé después doblegándome y entregándole mi vida y pidiéndole cobrar a su propósito. Había esa inquietud. Y recuerdo un domingo que estaba yo en la mesa de cassettes en ese entonces. Imagínate hace cuánto tiempo fue. No eran CDs, eran cassettes y VHS, donde grabábamos y distribuíamos las conferencias del doctor Alducin, y yo servía ahí, que volteó a ver y más o menos a mi izquierda, unos 10, 15 metros, veo una niña con un suéter azul turquesa, con un cuello de tortuga, ojos verdes, viendo hacia la mesa. Intercambiamos algunas miradas sin darnos cuenta. Años después, esa niña se convierte en mi esposa y la madre de mi hija y la persona con la que juntos servimos al Señor actualmente. Esa misma iglesia donde yo la conocí es la iglesia que actualmente pastoreamos. Yo cuando iba a imaginar que todo esto iba a pasar, yo cuando llegué aquí ni siquiera sabía nada de Dios. Me sabía creo que Juan 3:16 y Jesús lloró a lo mucho. Aunque había crecido escuchando el evangelio, nunca me había comprometido con Dios, pero es aquí donde Dios, a través de una serie de procesos que no tienen que ver con el tema de hoy, me lleva también a entregarle mi vida, a servirle con tal pasión que años después en mi mente le dije: Señor, no me imagino haciendo nada que no sea predicando tu palabra, que no sea sirviéndote a ti. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos vivido esa adversidad? A través de la adversidad, Dios sobró todas estas cosas tan maravillosas de las cuales hoy le doy gracias. A través de esa adversidad, Dios trajo muchas bendiciones. ¿Habría conocido a mi esposa? ¿Tendría a mi pequeñita? ¿Serviría a Dios? ¿Estaría predicando su palabra? No lo sé. Quizás sí, quizás estaría en una iglesia en Mérida y Dios de alguna forma habría tratado en mi vida. Y estaría a distancia diciendo: Mare, hermano, arrepiéntete, porque si no te arrepientes va a venir el diablo y te va a romper los dientes. ¡Bomba! Los que no son mexicanos luego investiguen cuáles son las bombas yucatecas. Si no, esto no les va a causar nada de gracia. Pero le doy gracias a Dios porque así fue. Porque a través de todo esto mi padre le conoció, se quebrantó, nos unimos como familia, aprendimos a trabajar. Esto ha traído múltiples beneficios en diferentes momentos de nuestras vidas. Porque a través de esto nos vimos orillados a venirnos a vivir este maravilloso lugar que amamos tanto, donde aunque ese equipo de fútbol es terrible, que es el Toluca, hemos conocido a un cuerpo de Cristo, una iglesia que queremos y que extrañamos tanto, donde podemos servir a Dios, donde podemos pastorear, porque aquí conocí a mi esposa, porque aquí tuve a mi pequeñita. Hay tantas cosas buenas que vinieron de la prueba. Y ¿sabes algo? ¿A qué voy con todo esto? Si yo pudiera regresar en el tiempo, supón que existiera la máquina del tiempo, y volviera al pasado y viviera la misma crisis, pero ahora sabiendo lo que va a pasar, sabiendo todo esto que te he contado, ¿cuál crees que sería mi actitud? ¿Estaría amargado? ¿Por qué estoy pasando esta prueba como lo hice en su momento? No, estaría sonriendo de aquí a acá, porque a diferencia de la vez original, en este caso hipotético, aunque mi situación sería la misma, hay algo que sería distinto, que es que en este caso hipotético yo tendría información o revelación del propósito de la prueba. Fíjate. No estoy hablando de regresar en el tiempo y cambiar mi situación. Estoy hablando de regresar en el tiempo y cambiar mi perspectiva. Pasar por la misma prueba, pero entender el propósito de la prueba. Tiene el poder de cambiar mi actitud en medio de la prueba. Querido amigo, querido hermano, no es posible regresar en el tiempo, pero sí es posible venir a la palabra de Dios y conocer sus promesas y ver todo lo que Él dice para todas las áreas de nuestra vida, para que entonces tú al presente puedas gozarte, no por la prueba en sí misma, sino porque le crees a Dios que es soberano y que gobierna el universo y que está al control de la crisis y que está al control de todos los posibles complots que estén haciendo para destruirnos. No es la primera vez que Él se enfrenta a esto. Él ya ha vivido la adversidad de su pueblo, los complots en contra de su pueblo, y siempre ha obrado su buena, agradable y perfecta voluntad a favor de los que confían en Él, aún a través de las maquinaciones en contra de su pueblo.
¿Cuándo se imaginarían los hermanos de José que al venderlo le iban a ayudar, al venderlo como esclavo? ¿Cuándo se imaginaría Satanás que la persecución en contra de la iglesia expandiría el territorio de la iglesia y la predicación del evangelio? A través de lo que estás pasando, Dios va a hacer algo. A través de lo que estás pasando, Dios tiene un propósito. Y cuando tú lo crees, es que puedes ser capaz de pasar por la misma prueba, pero sonreír y decirle: Dios, gracias. Ojo, no gracias a pesar de lo que estoy pasando, estoy resignado, pues ya ni modo, contento porque no me queda de otra. No, gracias por la prueba, gracias por la adversidad, me alegro por causa de ella, porque a diferencia de antes, ahora entiendo, creo que tiene un propósito. Y creer que tiene un propósito y ver no las 13 horas de vuelo, regresando a la analogía, sino el destino a donde me va a llevar, es lo que me hace estar contento y decir: Señor, me pongo el cinturón y cuando tú quieras despegamos. ¿Por qué estás amargado ahí en ese sillón? No me refiero al de tu casa, sino en este ejemplo hipotético. En tu situación, en tu prueba: ay, estas 13 horas, no me gusta, ¿cuánto tiempo? Porque no has escuchado la voz del capitán diciéndote a dónde va esas 13 horas de vuelo. Cuando tú escuchas la voz del capitán de la nave diciéndote: pónganse los cinturones y no se paren porque nos dirigimos al propósito de Dios, es que eres capaz de sonreír, sentarte y decir: Señor, aunque haya turbulencias, aunque haya adversidad, aunque haya señalamientos de no pararse ni al baño y no pueda sacar ni mi teléfono, aquí me quedo sentado toda la prueba, todo el vuelo, toda la adversidad, porque creo que tarde o temprano este avión va a aterrizar y escucharé tu voz diciendo: hemos llegado, queridos pasajeros, disfruten de su viaje. Porque pronto conocerás el propósito de este viaje en tu vida. Porque pronto a través de este viaje Dios va a llevarte un proceso de madurez. Los que apenas se van sintonizando, luego escuchen el mensaje completo, si no van a decir: ¿y de qué viaje está hablando el pastor? Números capítulo 13 y 14, quiero casi concluir con esto. Nos muestra cómo el pueblo de Israel, antes de entrar a Canaán, envía Moisés, que era su líder, a 12 espías, un representante de cada tribu. Números 13 y 14 nos muestra que Josué y Caleb, cuando regresan, dan un reporte. Y si tú lees detenidamente su reporte, solamente una vez hablaron de los enemigos de Canaán y el resto del reporte estaba enfocado en la tierra prometida. Los otros 10 espías que muchos ya conocen, que infundieron temor, por cierto, y desaliento al pueblo, y por causa de los cuales, por cierto, el pueblo no entró a la tierra de Canaán. Solamente una vez hablaron de la tierra de Canaán y el resto de su reporte se enfocó en las dificultades de tomarla. ¿Qué nos enseña esto? Que algunos se quedan en el desierto porque se la pasaron viendo la adversidad, mientras que algunos salen del desierto porque aunque sabían que había adversidad o habría adversidad, su mirada estaba enfocada en el propósito. Su mirada estaba enfocada en la promesa de Dios. Su mirada estaba enfocada en el destino final. Y entendían que la batalla no era un medio para su destrucción, sino para la conquista. Estos, querida familia, fueron Josué y Caleb. La pregunta que yo te hago el día de hoy es: ¿en dónde está puesta tu mirada? ¿Eres un Josué y Caleb que sí le echó un vistazo al mundo y dice: híjole, lo que viene va a estar difícil, Señor, pero tengo tus promesas y va a sobrar en mi vida y en mi familia y en mi salud y no me vas a desamparar, así que estoy contento? ¿Y cuando empezamos la batalla? Ya que se vengan los gigantes, ya estoy listo para entrarle. ¿O eres como los otros 10 espías, atemorizado? Ojo, y atemorizando. No, yo creo que de esta no salimos, familia. Hermanos, yo creo que ahora sí ya nos cargó el payaso. No, ahora sí, mira lo que dijeron por aquí, lo que dijeron por allá. Los italianos, los españoles, los de Nueva York y los economistas. No, ahora sí ya viene lo más difícil. Y estás tan enfocado en los problemas, en la crisis, en lo que está pasando, en lo que vendrá, que se te ha olvidado escuchar la promesa de Dios y la revelación de la palabra de Dios, donde Él te muestra el propósito de tu adversidad. Quienes se enfocan únicamente en los enemigos de la tierra de la conquista, quizá terminen sus vidas dando vuelta en el desierto. Pero quienes están conscientes de lo que van a enfrentar, no estoy diciendo que no, pero no le hacen tanto caso, porque pasan más tiempo escuchando la promesa, más tiempo viendo y describiendo la tierra prometida.
lo que Dios va a hacer en mi vida, lo que Dios va a hacer en mi carácter, lo que Dios va a hacer en su propósito con mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, lo que Dios va a enseñarme, los principios de administración que he de extraer, cómo me he vuelto a Él y me va a usar y me va a levantar. Quienes están viendo esto son quienes verán cómo otros se quedan dando vueltas en el desierto mientras ellos levantan el campamento y se dirigen a la tierra prometida. Y yo quisiera que tú y yo fuéramos del segundo grupo de personas, ese Josué y Caleb que se levantó y se dirigió hacia la tierra prometida. Vamos a hablar en otros mensajes de tantas cosas tan interesantes que nos quedan por ver en esta serie titulada Crisis. Yo sé que hay muchos que nos están siguiendo espontáneamente, que no son necesariamente miembros de la congregación, algunos sí, algunos tal vez estaban medio desconectados, y ahora que te estás conectando te invito a que no dejes de seguir nuestras redes sociales, y particularmente el día de hoy te invito a que escuches el primer mensaje de la serie, que ahí está: la fe no es como te la han contado. Y todo este mensaje, que pongas atención a todo lo que seguiremos publicando y a esta serie que yo sé que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, ahí en casa. No hemos terminado. Cuando digo cierra los ojos, no es para que ya le apagues. ¡Ay, ya acabó el pastor! ¡Vámonos a la carnita asada! No. Es porque te quiero concentrado. 3 minutos y ya te puedes ir a la carnita asada. Y si tienes poco tiempo, no te preocupes, prepara unas enfrijoladas como las de Anaí y en 2 minutos está la comida. Santiago a las 12 tribus que estaban en la dispersión: repito, hermanos míos, tened por sumo gozo, alégrense mucho cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo. ¿Te das cuenta cómo no estoy equivocado? Sabiendo, tiene que haber conocimiento, tiene que haber revelación del propósito, entendimiento del propósito. Puedo gozarme por la prueba cuando sé que la prueba va a producir en mi paciencia. Fíjate cómo no dice tengan por sumo gozo porque la prueba, no, dice sabiendo. O sea, él da por hecho que saber el propósito de la prueba es lo que los llevaría a tener gozo por la prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabes que esta palabra paciencia es la palabra hupomone, que significa resistencia o aguante alegre? O sea que no te estoy hablando de solamente esperar en la prueba, sino que si crees en todo lo que vimos en este mensaje, si crees que la prueba tiene un propósito y que Dios a través de este horno te va a purificar, entonces hupomone, aguanta con alegría. Por eso dice tengan por sumo gozo. Cuando yo desespero aguanto pero con una mala actitud, estoy demostrando que no le he creído a Dios. Y hay muchos casos en la Biblia de gente que quizá aguantó, no apostató, pero tuvo mala actitud, evidencia de que no le creyeron a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Mientras que aquellos que le creyeron y tuvieron una buena actitud, aún en la adversidad más difícil, fueron prosperados, levantados, usados y purificados. Aquellos que quizá en el mejor de los casos aguantaron pero con mala actitud, de sus vidas no fue nada. ¿En cuál de los dos grupos aspiras a estar tú el día de mañana? ¿Qué se dirá de ti que provocó en tu vida la crisis? ¿Quieres ser el cristiano del que digan esa crisis lo amargó, lo llevó a divorciarse, a gritarle a sus hijos, a traer violencia familiar, lo cual es tristísimo, pero está sucediendo porque la gente no está enfrentando las pruebas con la actitud correcta? ¿Serás el cristiano del que digan se fue a las drogas, se fue al alcohol, apostató de la fe? ¿O se dirá de ti el día de mañana ese cristiano hupomone, aguantó con alegría la prueba? Y a través de la adversidad, se restauró su relación matrimonial, restauró su relación con sus hijos. Sí, primero se le cayó el negocio, pero aprendió principios de administración tan importantes que años después prosperó más. Restauró su relación con Dios. Y antes era millonario y tenía muchos negocios y dinero, pero ahora es rico. No solamente temporal, sino eternamente, porque ahora, además de sus emprendimientos terrenales, dedica tiempo a servir al Señor. Volvió a su primer amor, se reconcilió con Dios, y ahora no es solamente el señor empresario, sino el siervo de Jesucristo.
Ahora está orando por otros, ahora está enseñando la palabra. Antes no tenía tiempo ni para congregarse y resulta que después de la prueba, sí, perdió el negocio, pero inició un grupo de estudio bíblico en casa. Y ahora no impacta quizá tanto con sus ventas como antes, pero ve todas las vidas transformadas por la obra que Dios ha hecho en su vida. Mi hermano, estoy simplemente aventando tiros al aire de lo que Dios podría hacer. Como te dije hace rato, ya corresponderá a ti de forma personal que Dios te muestre cuál es tu propósito particular. Pero ejemplos como estos son ejemplos que yo he visto, que he vivido, de los cuales la Biblia nos habla, y que tal vez alguno de ellos sea para ti. Si tú aguantas con alegría, el día de mañana podrás voltear hacia atrás y decir: Dios, qué difícil fue esa crisis, pero cuántas gracias te doy por lo que obraste a través de ella. Dile ahí en tu lugar: Señor, recibo esta palabra y voy a vivir esta palabra. Voy a aguantar con alegría. No me gozaré a pesar de la prueba, me gozaré por la prueba, porque hoy entiendo que tiene un propósito. Y creer que a través del horno de aflicción tú vas a purificar áreas de mi vida que estaban mal, contaminadas y llenas de estorbo, es lo que me hace decir: Señor, ¿en qué momento quieres que empecemos? Es saber el destino final del vuelo y estar seguro de que no es dar vueltas al aire a lo tonto lo que hoy me hace subirme al avión de la adversidad y decir: venga, que despegue, que empiecen las turbulencias. Ya estoy con el cinturón puesto, aquí me quedo el tiempo que quieras, porque sé que hay un destino. A diferencia de antes, hoy escuchando tu palabra entiendo que quizá no cambiará el trayecto. No me has hablado un mensaje donde me digas que todo será maravilloso y no pasará nada, sino una palabra donde tú me has mostrado que quizás sea difícil el trayecto. Es el mismo que mi mente humana había calculado, pero a diferencia de antes, ahora descanso en que hay un propósito, y eso me lleva a danzar sobre la adversidad, a gozarme en medio de la prueba y por la prueba. Dios, te pido que así sea hecho, que donde quiera que estén en casa, quienes no te conocen hoy te puedan rendir sus vidas, y aquellos que ya te conocen sean fortalecidos por la esperanza y la promesa de tu palabra. Dales ánimo y que seas tu Espíritu Santo de Dios fortaleciéndoles, llenándoles de ese fruto de gozo, de paz, de paciencia. Porque hoy no les he dicho que las cosas serán distintas. Hoy tú nos has mostrado a todos que aún la peor de las adversidades tendrá un propósito. Que ese horno de aflicción para el que nos has escogido es porque en él nos vas a purificar. Que así sea hecho, Dios. Que cuando regresemos seamos una iglesia más pura, más rendida, con más fe, más unida, más fortalecida y más usada. Que quizás la crisis más grande de los últimos años sea el horno donde fue cocido el avivamiento más grande de los últimos años. ¿Por qué no? Y si así lo deseas obrar, Señor, aquí estamos, rendidos a ti, dispuestos a ti, para que hagas en nosotros lo que tú quieras. Solo te pedimos esto: que nada sea en vano, que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros. Yo bendigo a cada hermano, hermana, cada integrante de esta familia, donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas felicidades. Si tú hiciste esta oración de todo tu corazón, quiero decirte una cosa: no tienes ni idea lo que Dios tiene preparado para ti. Yo recuerdo una vez que hice esta oración sin imaginarme todas las bendiciones que iba a recibir. Esta nueva vida en Cristo Jesús es la mejor decisión que alguien puede tomar, y es una decisión que es creada gracias a la voluntad de Dios. Dios fue el que te atrajo a Él mismo. Como el Padre con el Hijo pródigo, Él te estaba esperando con los brazos abiertos. Él sabía que iba a llegar este momento en el cual tú te dieras cuenta de la necesidad que tenías de Él, y Él el día
día de hoy extiende para ti su amor y su perdón. Como dice Romanos capítulo 10, verso 9, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú has confesado que Jesús es tu Señor, quiero asegurarte una cosa: lo mejor está por venir para la gloria de Dios. Y yo te voy a pedir un favor, que ahí en los comentarios nos hagas saber que tú hiciste esta decisión. Pon una manita arriba, pon Jesús es mi Señor. Nos pondremos en contacto contigo y buscaremos darte algún material o de alguna manera darte seguimiento para que siga creciendo tu relación con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y muchas felicidades. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. En su presencia estaré, y cara a cara le veré.
eres bueno, Señor, porque pronto volverás, Padre Santo. Gracias, Señor, porque podemos ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, porque anhelamos un día verte cara a cara y danzar y alabar ante tu presencia, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Padre. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, porque anhelamos conocerte, Señor, porque sabemos que tú vendrás, Señor, porque nosotros creemos que tú vienes pronto, Señor, porque todos dirán que no hay Dios como Jehová Dios, Señor, porque tú eres el único, el alto, el sublime, el poderoso, el soberano, el altísimo, Señor, y eres nuestro Dios, Señor, y por eso nos gozamos, Padre, en tu alabanza, porque sabemos que somos tus hijos, porque sabemos que tú eres nuestro Redentor y que nuestro Redentor vive. Por eso nos gozamos, amada iglesia, porque nuestro Dios vivo está, porque la tumba está vacía, porque nosotros sabemos que tú eres nuestro Dios, oh Señor soberano. Por eso nos gozamos, iglesia, porque no estamos solos en medio de estas circunstancias. Hay uno que ha peleado la batalla por nosotros, y hay uno que ha dado la victoria por nosotros, y ese es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios, Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Padre. Te alabamos y te exaltamos, porque no hay nadie fuera de ti. Tú eres el único, Señor. Tú eres el alfa y la omega. Tú eres el principio y el fin, Señor. Gracias, Señor. Eternamente te cantaremos. Eternamente te exaltaremos, Señor. Vamos, iglesia, ahí en tu casa donde estás, levanta tus manos y dile: no hay nadie como tú. Por siempre te cantaré, por siempre te exaltaré. No importa la condición de mi corazón, yo te canto y yo te exalto. No importa que ahorita tenga que estar en casa, yo te exalto con mi familia. Aquí estamos, Señor, gozándonos de tu presencia, Padre. Te exaltamos, oh Señor. Al Señor y Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.